realizarán cifra nunca antes alcanzada en la historia del Estado y en las que se invierten 900 millones de pesos, resultado del trabajo coordinado entre el gobernador Mauricio Vila Dosal y los gobiernos federal y municipal. En Temozón, Vila Dosal y la directora de la Comisión Nacional de Vivienda, Edna Elena Vega Rangel, iniciaron las primeras 567 acciones a favor de más de 500 familias, en las que se invierten 24.4 millones de pesos para combatir las principales carencias de vivienda entre la población en condiciones de rezago. Comentarles estas 17,000 acciones de vivienda que vamos a estar haciendo. Son 6,990 cuartos dormitorios, 4,585 cocinas ecológicas con estufa y chimenea, 3,496 baños ecológicos, 1,253 baños rurales y 1,176 pisos firmes. Edna Vega señaló que por medio del programa de vivienda social se destinaron más recursos a Yucatán como resultado del esfuerzo del gobierno del estado y ayuntamientos. Vila Dosal entregó certificados de vivienda a los beneficiarios Jacinta Cancheca Huich y Genaro Aguilar Copul. La vivienda es uno de los rubros que reflejan el nivel de pobreza en el estado, por eso es importante impulsarla para que la población yucateca cuente con mejor calidad de vida. El gobernador pidió a los alcaldes que supervisen que las empresas constructoras cumplan con el plazo establecido y que las obras tengan garantía por si hay la necesidad de arreglar algo. Teleyucatán te informa. También le cuento que las gestiones que ha realizado el gobernador ante la CFE comienzan a dar resultados. Este sin duda alguna es un tema que a todos nos interese, así que presta atención. La Comisión Federal de Electricidad informó que licitará la construcción de la central de energía eléctrica en Mérida, que utilizará la tecnología de ciclo combinado diésel y generará energía de 500 megawatts. El gobernador Mauricio Vila Dosal tuvo diversas reuniones de trabajo con funcionarios de la Secretaría de Energía, el Centro Nacional de Control de Gas Natural y la Comisión Federal de Electricidad, que derivó en ese gran paso para lograr la suficiencia energética del Estado. La planta de Mérida es una de las 6 que se construirán y que representan 2.400 millones de dólares y una capacidad instalada de generación por 3.405 megawatts. Los otros 5 proyectos estarán en Salamanca, San Luis Potosí, Baja California, Lerdo y San Luis Río, según especificó la paraestatal. Los 6 proyectos fueron aprobados por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, así como por el Consejo de Administración de la paraestatal. La central de Mérida es una de las acciones que se tomarán para resolver el déficit energético del Estado, dijo Miguel Santiago Reyes Hernández, director general de CFE Energía. La empresa Pemex y el Centro Nacional de Control del Gas Natural buscan varias alternativas para llevar a la península el suficiente gas que necesita. Teleyucatán te informa. Y es que Yucatán es un ejemplo de que la sociedad civil y las autoridades pueden intercambiar opiniones y conocimientos para trabajar en la construcción de la paz. Así lo afirmó la activista estadounidense Jody Williams. Esto luego de su participación en la 17ª Cumbre Mundial de los Premios Nobel de la Paz, quien además resaltó el trabajo realizado por la sociedad y gobierno para mantener al Estado como un lugar donde prevalezca la armonía y la tranquilidad. Pero mire, también de la Cumbre Mundial de los Premios Nobel de la Paz, Williams resaltó el maravilloso recibimiento y el gran evento que Vila Dosal y su equipo, por supuesto de trabajo, prepararon para los 4 días del encuentro, lo que demostró su compromiso de hacer de Yucatán un lugar más competitivo. Y hay unas imágenes recordando la Cumbre Mundial. Ahora le cuento que garantizan la calidad de los planes de estudio de educación superior a través de la capacitación, justamente en talleres donde se proporcionaron los lineamientos generales para la elaboración de este tipo de importantes documentos. Para garantizar la calidad en la formación profesional en Yucatán, la Secretaría de Investigación, Innovación y Educación Superior del Estado impartió los talleres de reconocimiento de validez oficial de estudios para instituciones de educación superior. La capacitación es parte de la preparación de capital humano con base en los retos del mundo laboral y científico, porque el reconocimiento de validez oficial de estudios avala los planes y programas académicos
que una instancia particular imparte o enseña, sea técnico superior universitario, licenciatura, especialidad, maestría o doctorado, tanto en ciclo semestral o cuatrimestral. El objetivo de los talleres fue proporcionar los lineamientos generales para la elaboración de documentos como proyectos académicos y planes de estudios en las instituciones de educación superior incorporadas o en proceso de solicitar reconocimiento de validez oficial de estudios para instituciones de educación superior. Teleyucatán te informa. Y de la mano con el tema anterior, le platico que la Secundaria General Roosevelt Hercé Barón Pech de Humán es el primer colegio público de la entidad en formar parte de la red del Plan de Escuelas Asociadas de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, distinción que obtuvo por medio de la promoción de proyectos orientados a preservar la paz, el respeto al medio ambiente y la cultura de la no violencia dentro y fuera de las aulas. La jefa del Departamento Académico y de Vinculación de la Coordinación General de Programas Estratégicos de la Secretaría de Educación del Gobierno del Estado de Yucatán, María Aguiar Pérez, entregó el documento oficial que acredita al plantel como integrante del organismo, presente en 180 países y que alberga 10,000 centros de enseñanza. Así que muchísimas felicidades a este plantel de Humán. Y con este tema nos vamos a la pausa comercial. Les recuerdo el teléfono en el estudio, 940-7600. Quédense con nosotros porque apenas estamos arrancando y hay más información. Hazlo por ellas. Tu llamada hace la diferencia. Denuncia la violencia. Si observas algún tipo de violencia hacia la mujer, marca el 089. Denuncia sin miedo. No tienes que dar tus datos personales. Tu llamada es anónima. Juntos transformemos Yucatán. Gobierno Estatal 2018-2024. Mi INE está hecho de las primeras voces que exigieron libertad de elección y de expresión. Está hecho de la fortaleza de quienes lograron sumar su opinión. Hecho del valor de quienes lucharon por la democracia en cada esquina. Mi INE está hecho de esas cosas del pasado que no queremos repetir y del futuro que queremos construir. Mi INE cumple 29 años de garantizar el derecho a elecciones libres donde todas las voces cuentan. Mi INE es lo que soy. Yo me identifico con la democracia. INE. Después de 10 años de trabajos inconclusos de pasadas administraciones, el gobierno del estado retoma los trabajos de construcción del primer teatro en Valladolid, con capacidad para 640 personas, 4 camerinos en planta baja y un camerino colectivo en planta alta. Cumplimos con el compromiso de llevar la cultura a cada rincón del estado, recuperando espacios que permitan el desarrollo y la sana convivencia de las familias yucatecas. Juntos transformemos Yucatán. Gobierno Estatal 2018-2024. Ya estamos de regreso en Teleyucatán Te Informa. Qué gusto saber que siga con nosotros y tenemos más noticias. Y es que con la suma de esfuerzos de instituciones estatales y municipales, el personal de la Secretaría de Educación del Estado impartirá talleres, pláticas y mesas de información de temas jurídicos, prevención de violencia y planificación familiar para fortalecer el vínculo de la comunidad escolar con las madres y padres. El programa inició en la primaria Luis G. Vives, donde el director general de Servicios Legales y Vinculación Institucional, Rafael Rodríguez Méndez, indicó que el esquema estará vigente hasta febrero de 2020, tiempo en el que se visitará 60 planteles de 11 demarcaciones. La Unidad Estatal de Participación Social en Educación Cerca de Ti dirigirá las actividades que también están orientadas a fortalecer el trabajo de los consejos escolares y municipales que se integraron el pasado ciclo escolar. Y aquí en su pantalla, imágenes al respecto de este tema. Continuamos con temas de educación y ahora le platico que el miércoles la Facultad de Ciencias Antropológicas de la UADY celebrará sus 49 años de forjar el pensamiento crítico reflexivo con egresados que son orgullo académico. Así lo explicó su directora Rocío Cortés Campo. Y para festejar el acontecimiento se elaboró un programa con más de 70 actividades entre académicas, lúdicas, culturales y por supuesto también deportivas. Muchos de nosotros que egresamos de esas filas y que estamos muy orgullosos de celebrar estos 49 años y bueno,
preparándonos ya mirando los 50 años de la Facultad de Ciencias Antropológicas, que parece que fue ayer, pero ya van los 50 años el próximo año, en 2020. Liderando el pensamiento reflexivo, crítico, la investigación y la docencia científica social en el sur de México. Como parte de las actividades con motivo del aniversario, se entregará el reconocimiento Salvador Rodríguez Loza al director y exdirector de la Facultad de Ciencias Antropológicas, Carlos Bojorquez Urzáiz. El primer día de aniversario arrancamos obviamente con la ceremonia de inauguración y la entrega del reconocimiento Salvador Rodríguez Loza al doctor Carlos Bojorquez Urzáiz, exdirector de la facultad y un destacado investigador a nivel nacional e internacional. Entre los eventos culturales que se realizarán figuran la presentación de bandas de rock y bueno, ya estaremos pendientes de este tema. Y ahora le cuento que en un ambiente de alegría, baile y diversión, los integrantes del Club del Adulto Mayor Juventud Dorada del Centro de Rehabilitación y Educación Especial, ataviados con vistosos trajes típicos de Veracruz, se unieron a las celebraciones por las fiestas patrias. Así que se escucharon ritmos de huapango y los participantes demostraron que la edad y las limitaciones físicas no son impedimento para disfrutar, pues incluso previo a los bailes se impartió una clase de activación física. Le cuento que durante el Festival Patrio del Adulto Mayor, María Cristina Castillo Espinosa, directora del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia Yucatán, dijo que en todo el territorio se han consolidado 63 clubes del adulto mayor Juventud Dorada, en las que se ofrecen clases de manualidades y actividades culturales, recreativas y también físicas. Y ahora le platico que celebran su aniversario número 152 con una exposición en la que exhiben imágenes de la Fototeca Guerra y más de 10 objetos como libros, sellos antiguos y mobiliario. Así celebran a la Biblioteca Central. La Biblioteca Pública Central Estatal Manuel Cepeda Peraza celebró su 152 aniversario con la exposición denominada Libros, Encuentros y Posibilidades, que resulta un recorrido en el contexto histórico en que surge la biblioteca pública en México, además de los grandes tesoros que integran su acervo. Nadia Pérez Basurto, jefa del Departamento de Fomento Literario y Promoción Editorial de la Secretaría de la Cultura y las Artes, explicó que la exposición resulta una exploración de los servicios que ofrece la biblioteca en el tiempo. Pues es una revisión un poco de las historias que han surgido entre estas paredes, entre estas salas, bajo el contexto de fotografías con la colaboración de la Fototeca Pedro Guerra de la UADY. Estas fotografías dan un contexto histórico de cómo surge la biblioteca pública en México y en las vitrinas encontramos diferentes objetos, algunos libros raros que conforman el acervo de esta biblioteca. Se exhiben imágenes de la Fototeca Guerra y más de 100 objetos como libros, sellos antiguos, mobiliario y la mesita con una máquina de escribir que usaba Leopoldo Peniche Vallado, ícono de las letras yucatecas, cuando fue director de la biblioteca, donde dictaba a su secretaria sus colaboraciones periodísticas y otros trabajos literarios. La muestra permanecerá abierta hasta el 15 de noviembre. Con imágenes de Joaquín Martínez, información de Álvaro Martínez, Teleyucatán te informa. Y en otros temas le platico que por más de una hora el dueto de percusiones Caperc ofreció uno de los 7 recitales en la tercera jornada de eventos artísticos formativos del proyecto de reactivación de las casas de la cultura. Desde el atrio del convento de San Pedro y San Pablo de Teabo, la secretaria de la Cultura y las Artes, Erika Millet Corona, acompañada de la alcaldesa Fabiola Loesa Novelo, presenció el evento como parte del programa Cultura para Todos, estrategia del gobierno del estado que pone en funcionamiento estos espacios. Le cuento que Erika Millet dijo que las actividades de formación artística se complementan con conciertos didácticos en los que participan integrantes de la Orquesta Sinfónica de Yucatán, un esfuerzo de vinculación de las dependencias estatales con los ayuntamientos para el disfrute de la música en todas sus expresiones. Y con este tema nos vamos a la pausa comercial. Quédese con nosotros, aún hay más información. Está usted viendo Teleyucatán te informa.
Seguridad para todos. Con Yucatán Seguro. Vamos a reforzar la seguridad con 3.527 cámaras de vigilancia para que junto a las 2.248 actuales tengamos 5.775 en todo el estado para proteger y cuidar a todas las familias yucatecas. No podemos bajar la guardia. Trabajemos juntos para garantizar y reforzar la seguridad de cada municipio, colonia y casa de Yucatán para estar siempre un paso adelante. Trabajemos juntos por un Yucatán más seguro. Juntos transformemos Yucatán. Gobierno Estatal 2018-2024. Problemas en el hogar, amor, suerte, salud, trabajo, negocios. Véanos de 11 a 11:30 de la noche por su canal preferido, Comuna Universal de Videntes. Juntos transformemos Yucatán. Gobierno Estatal 2018-2024. Ya de regreso en Tele Yucatán te informa con más noticias y mire que el patronato del Centro Histórico de Mérida conmemoró su 16º aniversario con una ceremonia y nosotros aquí le tenemos cada detalle. El centro histórico tiene un esplendor y una riqueza única, por eso es necesario rescatar esas características que lo distinguen, resaltó el presidente del Patronato para la Preservación del Centro Histórico de Mérida, Asociación Civil, Enrique Ancona Teigel. Cuando tú ves que el centro histórico tiene un esplendor y una riqueza cultural enormes, eso es lo que te hace que uno con más decisión participe y obviamente esté más comprometido a trabajar y a lograr un mejoramiento. El patronato conmemoró su 16º aniversario con una ceremonia a la que asistieron autoridades municipales y se distinguió a los expresidentes Jorge Manzanilla y Sácil Canto, entre otros. Con imágenes de Joaquín Martínez, información de Álvaro Martínez, Tele Yucatán te informa. Cambiamos totalmente de temas y le cuento que la demanda de visas se incrementó en un 10% en lo que va del año, así lo informó la cónsul de Estados Unidos en Mérida. El costo sigue el mismo, $160, y pues el aumento en la demanda, no sé, es que nosotros cubrimos Yucatán, Campeche y Quintana Roo, pero vienen muchos de Tabasco y otras partes del sur de México. Fíjese que al año en el Consulado de Estados Unidos en Mérida se expiden 45,000 visas, así que quienes planeen viajar al extranjero en las vacaciones de Navidad deben tramitar su cita para obtener su visa cuanto antes. Tenemos una espera en estos días de 30 a 45 días para entrevista, por eso siempre pedimos que los viajeros planeen con mucha anticipación su viaje a los Estados Unidos para que haya tiempo suficiente para tramitar su visa. Ahí quedó la información para que usted tome sus precauciones y ahora nos vamos al interior del estado, directo a Telchac Pueblo, sitio en donde los habitantes están de fiesta. Así como lo escucha, las festividades en honor a San Francisco de Asís se extenderán hasta el próximo viernes. Al norte del estado, muy cerca de la costa, se ubica Telchac Pueblo. Durante su fundación, en la época colonial, se construyó el templo católico dedicado a San Lorenzo Mártir. Sin embargo, cuenta la leyenda local que la imagen de San Francisco de Asís fue encontrada en Telchac Puerto. La presencia de arena en sus pies, a pesar de la limpieza, fue interpretada por los creyentes como un milagro y venerada desde entonces. San Francisco de Asís fue elegido por nuestro Señor Jesucristo al grado que le otorga las llagas y el sufrimiento que él tuvo en cruz. Es muy bonito porque él es se puede decir que es el que está aquí con nosotros y todo el tiempo lo veneramos. Y lo queremos mucho y el día del 25
muy bonito también, se hizo la bajada y todo, y muy bonito estuvo. Es un agradecimiento por todo el año que Él nos echa sus bendiciones. Nosotros como abastecedores que somos, pues les damos gracias porque hemos tenido buenas ventas y siempre desde que amanece nos encomendamos hacia Él y bendito Dios nos ha dado frutos muy buenos. Para los fieles es importante continuar con la tradición de enseñar a las nuevas generaciones el fervor a su santo patrono. Que se siente entre una presión, algo muy bonito, porque tú sabes que estás haciendo algo para que tu cultura no muera. Porque sería muy triste que los gremios se terminaran simplemente porque no hay personas quien las realice. Las festividades a San Francisco de Asís se extenderán hasta el próximo 4 de octubre. Con imágenes de Adriana Redondo, el reporte es de Mayra Vences, Teleyucatán te informa. Y desde el Chac Pueblo nos trasladamos hasta la Hacienda Santa Cruz, desde donde hacen una atenta invitación a participar en el concurso de altares con motivo del Hanal Pichán. Para preservar las costumbres y tradiciones del Hanal Pichán y celebrar a los difuntos, artistas y artesanos de la Hacienda Santa Cruz convocaron a participar en su primer concurso de altares, que se realizará el próximo 3 de noviembre. El concurso lo vamos a hacer en el pueblito, el Chan Santa Cruz, que tenemos aquí en la Hacienda Santa Cruz, que es un pueblito 100% maya. Lo original dentro de lo que es la comida, o sea, lo de los niños, lo que son las velas, o sea, todo lo esencial que lleva una ofrenda tradicional de lo que es el Hanal Pichán. El registro para participar está abierto hasta el 28 de octubre y los equipos deberán tener un mínimo de 5 integrantes, quienes con creatividad tendrán que demostrar su identidad cultural y respeto por las tradiciones yucatecas. Tenemos una premiación del primer lugar sería 10,000 pesos, el segundo 7,000 y el tercero 5,000. Esta es una premiación para la mejor ofrenda, todo relacionado y alusivo a lo que son nuestras costumbres de los muertos. Con imágenes de Gerardo Vargas, el reporte es de Mayra Vences, Teleyucatán te informa. Y nos quedamos en la Hacienda Santa Cruz, en donde alrededor de 80 productores de varias comunidades del estado se reunieron para la 5ª exposición de artistas y artesanos. Algunos de los productores que estuvieron presentes compartieron detalles de sus productos. Tenemos artesanos de la mayoría de todo el estado de Yucatán. Tenemos de Tizimín, de Valladolid, de Teabo, de Izamal, de Junucmá, o sea, hay variedad. Y de lo que tenemos, si tú te fijas aquí en la parte de atrás, son cosas variantes. Todo lo que ponemos aquí es de una alta calidad, todo hecho a mano. La horchata es 100% arroz, no contiene leche y pues es artesanal. Sí, tenemos también con sabor a coco. Traemos diferentes piezas de diferentes tipos, en este caso traemos 2 puertas, una con motivo de aves y una con motivo marino. Trabajamos diferentes tipos de madera, en lo que es el cedro, la caoba, el salán, el pitch. Trabajamos la miel, el polen, la jalea real, el propóleo, los caramelos. Últimamente pues ya la miel ya la usamos en shampoos, en mascarillas, en cremas. Y últimamente pues nos han dado la certificación, que somos de los poquitos que tenemos aquí en Yucatán, de nuestra miel orgánica. Estas salsas están hechas primordialmente con habanero y con la fruta. Mango, tamarindo, todas contienen habanero, maracuyá, ixcatic. Le cuento que esta iniciativa surgió hace un año y se realiza cada 3 meses. Sin embargo, los organizadores pretenden que en 2020 se realice cada mes durante 3 días, invitando a artesanos incluso también de otros estados. Antes de irnos a la pausa comercial, mire, tenemos saludos pendientes y son para Saúl Parra, que desea un excelente inicio de semana. Nancy González Corrales, Rarámuri Aragón, que nos saluda desde Chihuahua. Y también para Saraí Llanos, que dice que saluda a Ingrid Llanos Mesh, que incluso hoy es su cumpleaños, así que están de festejo ahí en Quimbila. Muchísimas felicidades. Y con estos saludos nos vamos a la pausa comercial. Quédese con nosotros a la vuelta, aún tenemos más noticias.
Innovamos con Ciudad Viva para llevar las artes a todas partes. Y así se ve. Empecé a vincularme con el proyecto Ciudad Viva para darnos a conocer, ¿no? entre los pobladores de Mérida. Los programas culturales, más que nada, deben de inundar todos los rincones de la ciudad. El objetivo se cumplió. El hecho de llevar el arte, el hecho de invertir en arte en puntos no centrales de la ciudad no significa una pérdida. Al contrario, la gente que ama el arte va a ir hasta donde el arte esté. El futuro pinta mejor. Ayuntamiento de Mérida. Fue triste encontrar la escuela dañada y que no pudieran entrar nuestros niños a clases. La reconstrucción está en marcha. En esta nueva etapa estamos rehabilitando escuelas y edificios históricos en las entidades afectadas. La cara de los niños después de 2 años entrar a sus salones de clase era una cara como de Día de Reyes, una cara de asombro. Contigo estamos reconstruyendo esperanza. Gobierno de México. ¿Ya sabes qué hacer ante la cercanía de un ciclón tropical? Temporada de ciclones tropicales 2019, del 1 de junio al 30 de noviembre. Después, permanece en resguardo hasta que las autoridades lo indiquen. Mantén desconectados aparatos eléctricos. No toques cables caídos. Mantén cerradas llaves de gas y agua. Trabaja en equipo para reparar daños, desalojar agua estancada a fin de prevenir plagas y epidemias. Recuerda ubicar tu refugio más cercano y el número de emergencias, 911. Juntos transformemos Yucatán. Gobierno Estatal 2018-2024. En Yucatán, si tienes ganas de algo, se dice tener Poch. Así que si lo tuyo es tener ganas de reírte a carcajadas, tendrás que ver El Poch con los Chetos Herrera. De lunes a viernes a las 12 de la tarde y 10:30 de la noche. A divertirte con Tele Yucatán. Historias que nunca dejan de escribirse, acompañadas de nuestra música al pasar de los años en nuestras tierras de trova. Déjate consentir con nuestras serenatas, los lunes y viernes a las 2:30 y 6:30 de la tarde por Tele Yucatán. Dicen que Alex Castillo a cada momento dice, ¡qué chévere, qué chévere! Y es que la verdad su programa está súper divertido, porque nos presenta a los mejores grupos tropicales del momento, a mover el cuerpecito con Tropi Bailando, los sábados a las 2 de la tarde por Tele Yucatán. El programa más entretenido. Blackjack es un cirujano capaz de lograr prodigios médicos, pero también es un personaje oscuro y misterioso. Ejerce de manera ilegal, pues no tiene licencia médica. Entonces, si te enfermaras, ¿irías a consultar con él? Tal vez no, pero seguro no te perderás su programa. Blackjack, lunes y jueves, 5 de la tarde, solo por Tele Yucatán. Qué gusto que siga con nosotros en Tele Yucatán Te Informa. Vamos con más noticias. Y mire, le cuento que con la asistencia de más de 85 alumnos al primer día de clases de la carrera de técnicos en urgencias médicas de la Escuela Estatal número 16 de la Cruz Roja Mexicana, inició el ciclo escolar 2019-2020. La bienvenida a la generación 31 estuvo a cargo del director Alejandro Ortiz López, quien acompañado del coordinador estatal de capacitación Juan Francisco Sánchez Cruz explicó que en un año aprenderán la atención médica prehospitalaria tanto de forma teórica como también práctica, así como técnicas de supervivencia y valores éticos que privilegien la vida humana. Cada sábado recibirán clases de acondicionamiento físico e integración, porque deben ser capaces de demostrar que cuentan con las habilidades, actitudes y aptitudes para convertirse en paramédicos. Y mire, hay imágenes ahí de la generación que recién inicia su formación profesional. Y ya que comenzamos a hablar de temas relacionados con la salud, le comento que buscan posibles donadores de células madre aquí en el estado. Estas células se producen en la médula ósea, pero no tenga temor, pues las donaciones son totalmente ambulatorias.
hay más de 70 enfermedades que pueden ser tratadas con un trasplante de células madre. La leucemia, linfoma, anemia plástica severa y mieloma múltiple son algunas de ellas. Sin embargo, el trasplante lo reciben menos del 10% de los pacientes en México. La falta de un registro de donadores de médula ósea motivó a organizaciones sin fines de lucro como VideMatch a conectar a personas genéticamente compatibles para dar una segunda oportunidad a quien lo necesite. Tenemos una base de datos de 21 millones, pues ya personas registradas mundialmente. Sin embargo, empezamos a un registro aquí en México específicamente por toda la diversidad genética que tenemos aquí. En México tenemos ya 30,000 personas. Cada 430 personas ya registradas, nada más uno sale compatible con un paciente. Las células madres se originan en la médula ósea, tejido esponjoso en la cadera, y viajan por el torrente sanguíneo. Los procesos de donación son ambulatorios, extracción de sangre o médula ósea por medio de procedimientos quirúrgicos. Nada más requerimos que la persona, el posible donador, sea alguien entre 18 a 44 años de edad, que tenga buena salud, que tenga este compromiso de ser un donador en el momento en que le llamemos. Hacemos una muestra bucal que se hace con un cotonete en la mejilla. Con eso tenemos nosotros su información genética y entonces entran en el registro. Cuando dos personas son compatibles, VideMatch se encarga del proceso de donación sin costo para pacientes y donadores. A 2 meses de su establecimiento en el estado, tiene registro de 300 posibles donadores y piden a más personas a sumarse a la iniciativa para salvar la vida a más personas. Con imágenes de Luis Medina, Mayra Vences, Teleyucatán te informa. Mire, como le platicaba al arranque del noticiero, este fin de semana se lucieron los Leones de Yucatán y justamente por eso hoy voy a platicar con mi compañero Antonio Lizama. Antonio, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Hola, Leibden, ¿cómo estamos? Muy buenas tardes. Así es, ya listos con toda la información del tremendo partido de anoche allá en el Parque Cuculcán. 3-0 ganaron los Leones de Yucatán, tomaron ventaja de 3 victorias en la Serie del Rey y ahora pues, a partir de mañana viajarán a Monclova para lo que será el 6º compromiso de esta Serie del Rey. Sin duda alguna, súper desempeño de los Leones de Yucatán y ustedes muy cercanos a la gente. ¿Cómo se sintieron? ¿Cuáles eran los comentarios de los yucatecos de sentir toda esta emoción por el béisbol? Sí, de verdad que la gente muy entusiasmada y de verdad agradecemos todo el apoyo por parte de la afición, tanto la que estuvo en el Parque de la Serpiente Emplumada apoyando a los Leones, como toda la gente que a través del Twitter y también de las redes sociales y los mensajes de WhatsApp se estuvo comunicando con nosotros. De verdad, les agradecemos muchísimo. Tuvimos que pedir miles de disculpas porque eran tantos los mensajes que afortunadamente nos estaban llegando que era pues imposible darle leída a todos y cada uno. Tuvimos que decirles que tengan tantita paciencia y que bueno, poco a poco fueron llegando, pero eso habla que bueno, gracias a toda esa gente que de verdad estuvo pendiente de la transmisión. Y bueno, en el parque, ¿qué te puedo decir? Se vive de otra manera totalmente diferente que si estuvieras en cabina. Tuvimos la interacción con el público precisamente la tarde de ayer. Y déjame decirte que mucha gente estuvo muy contenta apoyándonos, estando ahí muy pendientes también de lo que estábamos narrando mi compañero Mario Peniche y Diego Díaz y un servidor. Y de verdad es otra cosa lo que se siente y lo que se vive allá en pues estar mezclado con la afición en el Parque Cuculcán. Y sin duda alguna toda esa emoción que nos hicieron sentir a todos los que estábamos siguiendo la transmisión, claro, a través de la pantalla de Teleyucatán. Y de lo más comentado de este fin de semana es del tremendo desempeño del pitcher. ¿Qué sucede con él? Muchos comentan que si se va a repetir la hazaña, ¿se puede o no deportivamente hablando? No, esperemos que sí, ¿no? César Valdés salió inspirado totalmente. Ya más adelante en la sección deportiva Mario Peniche estará comentando, bueno, que es creo que uno de los pocos pitchers que en una serie final tira 9 entradas completas en cuanto al Club de Leones se refiere. Y bueno, no, él platicaba precisamente al término del partido en la conferencia de prensa que él está listo por si lo requiere el manager. Mayormente deportivamente hablando son 3 días que tiene que tener de descanso lo que es el pitcher para poder lanzar nuevamente. Sin embargo, él dice que está en la mejor disposición. Si Jerónimo Gil lo solicita para lanzar martes o miércoles,
él está listo. Y precisamente en la pantalla, mira, estamos viendo algunas imágenes. Cuéntanos de qué se trata. Perfecto, bueno, este es ya terminando el partido, sus compañeros felicitando a César Valdés, a este dominicano. Ahí vemos al buen Mario Peniche, decíamos lo que te platicaba hace un momento, ¿no? La interacción con el público, de verdad, ese público, toda esa gente estaba precisamente a espaldas de donde nosotros estábamos con la narración en el estadio. Gente muy respetuosa en todo momento, apoyando al conjunto melenudo. Diego Díaz, un servidor, y el buen Mario Peniche instalándonos, llegando muy temprano. Déjame decirte que llegamos al estadio a eso de las 3:30, 4 de la tarde para empezar a instalarnos, y ya había bastante gente en el Parque Cuculcán para presenciar este partido. Toda la afición presente, y sin duda alguna ustedes tres con sus narraciones nos hicieron a todos los yucatecos sacar la garra. Así es, Mario Peniche, Diego Díaz, un servidor, pues bueno, como siempre hemos tratado de hacerlo, llevarles más amena y más tranquila y lo mejor posible la transmisión, la narración a todos los aficionados, tanto por televisión como los que estuvieron allá en el Parque Cuculcán también apoyándonos. Mi querido Antonio Lizama, muchísimas gracias por estos pormenores que digo, muchas de las dudas que te preguntaba son lo que la afición, que no sabemos prácticamente cómo acontece el béisbol, pero somos aficionados. Correcto. Estaba la duda por ahí también para despejar todos aquellos interrogantes que quedan después de los partidos. Y fíjate que yo comentaba en la transmisión ayer que, pues, la verdad, en toda la temporada, las temporadas que hemos estado transmitiendo, nunca había tenido la oportunidad de estar en lo que es preferencia alta o butaca alta, como ahora se llama, y se vive y se ve el béisbol de manera espectacular. Bueno, hasta comí piedras y todos los antojitos que se pueden comer en el estadio durante la transmisión, cosa que nunca hago. Pero bueno, ahí estamos. Muchísimas gracias, Antonio. Gracias, Antonio. Linda, buenas tardes. Muchas gracias. Ya lo escuchó, todos los pormenores de lo que aconteció el fin de semana con nuestros Leones de Yucatán. Muchísimas gracias por acompañarme en el arranque de la semana. Mi nombre es Libden Ojeda, no le cambie, porque si quieres saber más detalles de lo que aconteció con los Leones de Yucatán y por supuesto también de más información, quédese porque faltan los 15 minutos más deportivos de la televisión yucateca, justamente con Antonio Lizama y Mario Peniche. Nos vamos a la pausa comercial y a la vuelta más deportes. Escucha su mirada. Escucha su habitación. Escucha sus amistades. Escucha sus horarios. Escucha su soledad. Escucha su corazón y muéstrale que no está solo. ¿Cansado de los trámites engorrosos? Cuéntanos tu experiencia en Tramitomanía. Solo debes acceder a yucatán.gov.mx/tramitomanía. Seleccionar el trámite que quieres que mejoremos. Elegir el motivo por el cual consideras que debería cambiar. Compartirnos tu experiencia. Eso es todo. Sé parte de las acciones que transforman a Yucatán y ayúdanos a elegir los trámites que simplificaremos en nuestro programa de mejora regulatoria. Juntos transformemos Yucatán. Gobierno Estatal 2018-2024. A través del programa Impulso Escolar, el gobierno del estado estará repartiendo 247.619 paquetes de útiles escolares y 208.533 alumnos de primaria recibirán 2 camisas, un par de zapatos y una mochila, con lo cual apoyamos la economía de las familias yucatecas para que tengan un ahorro de 1,500 pesos por estudiante. Con este programa estamos impulsando a miles de estudiantes de primaria y de secundarias de todo el estado. Juntos transformemos Yucatán. Gobierno Estatal 2018-2024. Black Jack es un cirujano capaz de lograr prodigios médicos, pero también es un personaje obscuro y misterioso. Ejerce de manera ilegal, pues no tiene licencia médica. Entonces, si te enfermaras, ¿irías a consultar con él? Tal vez no, pero seguro no te perderás su programa. Black Jack, lunes y jueves, 5 de la tarde,
solo por Tele Yucatán. Si hay una niña en el mundo que adore a su abuelito, esa es Chibi Maruko-chan, que además valora la amistad y comparte con toda la gente muy buenos momentos. Lástima que en el fondo sea algo enojona. Bueno, no se puede todo en la vida. Diviértete con Chibi Maruko-chan, los martes y los viernes a las 5 de la tarde por Tele Yucatán. ¿Qué tal? Buenas tardes, qué gusto que nos haga el favor de acompañarnos en vivo desde el Estudio A. Bienvenidos a una emisión más de Deportes Tele Yucatán. Te informa, ayer gran partido, gran triunfo de César Valdés. 3-0, picheando toda la ruta, y el equipo melenudo, bueno, pues se sitúa a solamente un triunfo ante el equipo de los Acereros de Monclova de obtener su quinto título en la Liga Mexicana de Béisbol. Lo cierto es de que César Valdés, sí, este pitcher dominicano que en la campaña regular ganó 14 encuentros, además de haber sumado par de triunfos contra el equipo de Oaxaca en la primera ronda de playoff, uno más ante Diablos, y con la de ayer su segundo triunfo contra el equipo de Monclova, está en una posición envidiable, porque desde 1984 no ocurría que un lanzador melenudo lanzara toda la ruta. Recordar el encuentro del 19 de agosto, cuando el equipo de los Leones de Yucatán ante los Indios de Ciudad Juárez superó por 10-1 y lanzó toda la ruta. Así que después de 1984, únicamente César Valdés el día de ayer volvió a hacer la hazaña que en una serie final lance para el equipo yucateco un juego completo. Le estaremos presentando la opinión del pitcher melenudo al término del encuentro, así como también las declaraciones de Jerónimo Gil, el manager de los Reyes de la Selva. Pero también estaremos hablando acerca del fútbol. El equipo de los Venados de Yucatán alcanzó un triunfo en la fecha 8 de la apertura 2019 de la Liga de Ascenso. Venció 1-0 con anotación de Luis Sánchez al equipo de los Toros del Celaya. En información del deporte local, se anuncia que el próximo 14 de octubre va a ser la elección del Premio de Estatal del Deporte 2019. Se van a repartir 110,000 pesos entre los ganadores de las 3 categorías. De esto y mucho más estaremos platicando. Mi estimado Antonio, saca la garra, saca el león que llevas dentro. Muchísimas gracias a todos ustedes que ayer nos estuvieron enviando, y digo ayer domingo, pero desde el pasado martes con las transmisiones de los primeros 2 partidos desde Monclova en la transmisión en vivo de la Serie El Rey, mensajes a través de la línea de WhatsApp, innumerables, cientos, prácticamente un promedio de 2,000 mensajes por encuentro, y bueno, pues esto nos alienta a seguir transmitiendo, por supuesto, esta serie final. Muy buenas tardes. Correcto, así es, muy buenas tardes, Mario, muy buenas tardes a usted igual que nos sigue, pues gracias por su preferencia. Como comentábamos hace un momento con nuestra compañera Libden Ojeda, pues la verdad agradecemos la infinidad de mensajes a través de las diferentes redes sociales que usted estuvo teniendo hacia nosotros. De verdad le agradecemos su preferencia, y déjeme decirle que, pues bueno, a partir de este martes, o sea mañana, también estaremos llevándole pues un juego más de lo que es esta gran serie del Rey. De verdad les agradecemos muchísimo toda su preferencia, y bueno, vamos a continuar llevándoles el béisbol a través del Sistema Tele Yucatán. Rapidito, Mario, vámonos con nuestras vías de comunicación: 940-7600, las redes sociales en Twitter y en Facebook, en Twitter en @Deportes Teleyuc y en Facebook en Deportes Tele Yucatán, para que usted se pueda comunicar con nosotros. Vámonos al resumen, quinto juego de la serie final. Los Leones vencieron ayer en el Parque Cuculcán 3-0 a los Acereros de Monclova. Aquí está el resumen. César Valdés salió inspirado la tarde del domingo y lanzó de manera espectacular durante 9 entradas para conducir a los Leones de Yucatán al triunfo por blanqueada de 3-0 contra los Acereros de Monclova, y tomar ventaja de 3-2 en la Serie del Rey, ayer en el Parque Cuculcán.
El dominicano únicamente toleró 4 hits, regaló una base y ponchó a 8. Realizó 112 lanzamientos, 77 de ellos strikes, para de esta manera acreditarse su segundo triunfo en esta serie final. Solo en la primera entrada, los acereros amenazaron a Valdés. Con la casa llena y un out, el abridor felino dominó a Brooks Maxwell con rodado para doble matanza. Valdés terminó el juego con una seguidilla de 11 retirados en fila, con un ponche en la séptima entrada, 1 en la octava y los 3 bateadores del noveno rollo. Muchos están de pie, los aficionados se ponen de pie, falta un strike para el triunfo consumado. Listo, Valdés viene para el plato, le tira, abanica y se poncha Chris Carter. Enorme César Valdés, majestuoso, una joya de picheo y cegó con autoridad. Esconde ponchados, le pone fin a este quinto juego de la Serie del Rey. Señoras y señores, se acabó lo que se vendía. Yucatán sale del Parque Cuculcán con la ventaja y un triunfo. Se paran a las fieras de ser campeones en este 2019 y buscarán el próximo martes con Johanner Negrín culminar la obra en el horno más grande de México, el Parque de Monclova, ante la locura del Parque Cuculcán. Si en cambio Yucatán timbró la de la quiniela en el cierre del mismo primer acto, en los spikes de Jonathan Jones, quien llegó al plato con imparable de Art Charles. Para el tercer capítulo, aumentaron su ventaja con imparable productor del mismo Jonathan Jones, y fue en la octava que Yucatán amarró la victoria con solitario cuadrangular del italiano Alex Liddy. Guacho Martín. Lanzamiento, batazo profundo por el jardín izquierdo y central. La pelota viaja y nunca volverá. Cuadrangular. Adiós, Nicanor. La serie se traslada al Estadio Monclova el próximo martes, siendo Spencer Jones el probable lanzador por los del acero y el cubano Johanner Negrín por las fieras. Bueno, y precisamente a este último hombre que ponchó César Valdés, Chris Carter, quien en la tarde de ayer se fue de 3-0 con par de ponches, llegó a 10 en total, 10 chocolates en toda la serie, y bueno, entra a la historia de los récords del Rey, de la Serie del Rey, precisamente esos récords pues no tan positivos para algunos peloteros, y es que la marca anterior era de 9 ponches recibidos en una serie final. Esta era pues compartida por varios peloteros, entre ellos el último precisamente fue Emanuel El Peque Valdés de los Piratas de Campeche allá en la lejana temporada del 2004. Así que Chris Carter con 10 ponches entra al libro de récords de el pelotero más ponchado en una Serie del Rey en esta temporada de la Liga Mexicana. Bueno, y precisamente continuando con el béisbol, al término del partido, en la rueda de prensa se logró tomar algunos comentarios, platicar con el manager Jerónimo Gil y también con César Valdés. El ajuste fue el mismo. Es obvio que la primera salida fue en el parque de ellos, un parque donde la bola vuela. Me conectaron a buenos lanzamientos que hice, me conectaron a honrones. Yo dije hoy que iba por la revancha y gracias a Dios aquí sí pude quitármela. Como dije, me preparé igual, salí a dar lo mejor de mí, los muchachos allá atrás apoyándome como siempre, agradecido siempre de ellos. Mi lanzamiento haciendo lo que yo quería, me metí en problemas unos 2 innings, pero pude salir adelante y gracias a Dios el resultado se dio. Yo creo que hasta ahora mismo es una de las mejores salidas que he tenido en mi carrera. Orgulloso del apoyo de la afición. En la novena entrada, cuando mencionaban mi nombre, eso me creció más. Y yo creo que salí a dar lo mejor de mí, como he dicho siempre, y para mí significa todo esta salida de hoy. Pues seguir preparándonos. Hoy se ganó un gran juego, gracias al esfuerzo que hicieron todos los muchachos, pero todavía no hemos logrado el objetivo. Tenemos que seguir enfocados en lo que queremos y seguir trabajando hasta como lo vamos haciendo hasta ahorita. Desde que empezó la pretemporada todos tenían esa mentalidad de ser campeones. Yo creo que todo pelotero se prepara para tener en una final, para estar
compitiendo en una final y el equipo de Leones de Yucatán siempre se ha preparado para eso. Yo lo único que le comunico a ellos es que siempre traten de dar el 100%, que siempre estén enfocados en lo que quieren hacer y que nunca duden de esa confianza que se les ha brindado. Claro y honesto, Jerónimo Gil, el manager del equipo yucateco, todavía no se ha alcanzado nada. Falta un partido, se está cerca del quinto título de la Liga Mexicana. Y ayer justamente en esta conferencia se le preguntaba si hubiera un séptimo partido. En primera instancia él abordaba que el compromiso es el más cercano, que obviamente es el de mañana, donde Joaner Negrín deberá subir por parte de los melenudos, pero a insistencia se le cuestionó que quién sería si hubiera un séptimo partido. Se habló que sería José Samayoa. Lo cierto y la pregunta que ha salido, Tony, es en un momento dado, aunque iniciara a lanzar Samayoa, si César Valdés con 2 días de descanso podría entrar al quite. Yo creo que sí. Y esto nos recuerda que en los grandes momentos, cuando no hay nada más que el último juego, pues podría entrar quizá 3 entradas, pero fue claro, vamos a pensar en el juego número 6, y el juego número 6, Joaner Negrín, y es el de este. Y el mismo Valdés martes lo dijo anoche, fue claro, si me requiere el manager, estoy listo, dijo. Vamos a la pausa, regresamos, estás en los 15 minutos más deportivos de la televisión yucateca. En un año de trabajo de la actual legislatura, en el Senado de la República se aprobaron grandes reformas constitucionales. Estos cambios mejorarán tu vida en aspectos de educación, salud, paridad de género, seguridad social y seguridad pública. Como parte de ello se creó la Guardia Nacional. Así, refrendamos nuestro compromiso de servir. Senado de la República. Cercanía y resultados. Permítame saludarles en el nombre de Jesús, su hermano Juan de Dios, clarividente, guía espiritual, curandero, que llevo muchos años acá en esta tierra con el único propósito de ayudar a toda aquella persona necesitada. Los voy a invitar a que formen parte de este bonito programa. Que Dios les bendiga. En el gobierno del estado de Yucatán pusimos en marcha el programa Médico 24/7, el cual brinda atención médica y medicamentos en horarios complementarios durante el tiempo en que los centros de salud de las comunidades se encuentran cerrados, con el fin de cuidar el bienestar de las familias y atendiendo de manera oportuna a los que más lo necesitan. Con estas acciones mejoramos la atención médica a los yucatecos y garantizamos que todos tengan acceso a la salud cuando lo necesiten. Juntos transformemos Yucatán. Gobierno Estatal 2018-2024. Continuamos. Hoy se anunció que el próximo 14 de octubre se va a elegir el Premio Estatal del Deporte. Los detalles. Se presentó este lunes la convocatoria del Premio Estatal del Deporte 2019, elección que se realizará el 14 de octubre y que entregará 110,000 pesos en premios en efectivo para los ganadores de los 3 rubros, que son el mejor deportista, mejor entrenador y mejor promotor deportivo. Carlos Cardona Mendoza, jefe del Departamento de Deporte Federado del Instituto de Deporte de Yucatán, habló sobre los pormenores de la elección de este año. La realidad es que no tuvo muchos cambios respecto al año anterior, el Premio Estatal del Deporte. El periodo a calificar es de octubre de 2018 a octubre del 2019. Los montos son los mismos del año pasado, son 110,000 pesos a repartir en las 3 modalidades. A cada modalidad le tocan 36,666.67. Se va a premiar al mejor atleta, al mejor entrenador y al mejor promotor deportivo, ¿no? Está conformada la terna de jurados por 10 personas, son gente de personalidad del ámbito deportivo, presidentes de asociación y también de los medios deportivos. Por otro lado, Yucatán participará con 2 selecciones de béisbol femenil en el Campeonato Nacional de la Especialidad, que se realizará en Hidalgo del 5 al 11 de octubre. La primera selección es de la categoría de 13 a 14 años, mientras que la segunda selección local es de 15 a 17 años y es dirigida por Armando Aguilar. Son muchachas que tienen fogueo. Afortunadamente sus papás han jugado muy buena pelota y tienen muy buenos entrenadores, eso hay que decirlo. Realmente muchas gracias a los entrenadores que nos apoyaron con ellas. Contamos con la señorita Adriana Palma, que es seleccionada nacional, Andrea Durán, que es preseleccionada nacional, las señoritas Morejón, hijas de Morejón también, excelentes jugadoras, Atala
Atala Gómez, excelente también, excelente.